Estamos aquí en la presencia del Señor. ¿Cuántos están gozosos por estar en la presencia del Señor? Hoy es el domingo que se reúne el pueblo de Dios para adorarlo, para exaltarlo, para estar en su presencia. Y mire, hoy es un día especial, el domingo es especial. Hace rato estaba mirando lo que está sucediendo en otros lugares que están en la misma presencia de Dios que nosotros. Yo estaba escuchando los cantos, la alabanza, la adoración y me gozaba, pero igual están en Atlanta o en Reynosa, en Cancún, en muchas partes están haciendo lo mismo que nosotros, adorando a Dios. ¿No le da gusto? Amén. El cristianismo es un estilo de vida. Debemos de entender que el cristianismo es un estilo de vida. Y cuando la palabra de Dios dice que el domingo es el día del Señor, bueno, pues acudimos con alegría, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron hoy con alegría? En verdad que debe de emocionarnos ir a estar en la presencia de Dios. Tengo un hijo que es desesperado y siempre que hay algo que le interesa, imagínense que cuando estaba muy pequeño, que el domingo íbamos a ir a los juegos y el martes me decía: papi, ¿falta mucho para domingo? Y yo le decía: sí, faltan algunos días, te tienes que portar bien si quieres que te lleve a los juegos. Y el miércoles: papi, ya mero es domingo. Y todos los días. Y el domingo: hijo, ¿qué crees? Que hoy es domingo. ¿En verdad? ¿Vamos a ir a los juegos? Sí. Y yo creo que debe de ser la misma emoción que un cristiano siente cuando es domingo, ¿verdad? Creo que es emocionante cuando es domingo para los cristianos, ¿verdad? Sí, hermanos, porque estamos en la presencia de Dios. Mire, y estar en la presencia de Dios no es cosa de despreciarse ni de poco valor. Ser cristiano, mi hermano, no es aburrido, es algo fresco, que emociona, que te llena estar en la presencia del Señor. Cuando vamos el domingo a la iglesia, suceden cosas maravillosas, lo que estuvimos experimentando hace unos momentos, pero al mismo tiempo, cuando escuchamos la palabra de Dios, que después de la adoración y la alabanza viene escuchar la palabra de Dios, tiene que tener un sentido. O sea, no estamos llenando solamente un horario, no estamos llenando una forma, sino que estamos haciendo algo que trae vida al cristiano. Cuando escuchamos la palabra de Dios debe de surtir un efecto en nuestra vida. Cuando leemos Santiago 1:22, dice así: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquella persona que solamente escucha la palabra de Dios pero que no la pone en práctica, se engaña a sí mismo. Aquellos que van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y creen que por ese hecho son cristianos, se engañan a sí mismos. Porque el hecho de ir a la iglesia no solamente es el acto completo del ser cristiano, sino que tiene que traer un efecto la palabra. Cuando nosotros la escuchamos, debe de surtir un efecto en nuestra vida. En días pasados estaba en una clase aquí en el instituto y dentro del tema yo estaba hablando algo relacionado con esto, de que cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que actuar en consecuencia.
Y yo confrontaba a los estudiantes y yo les decía, ¿qué está pasando con tu vida? Por ejemplo, eso que dice, deja toda gritería de tu vida, aléjala. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y lo leímos y al final vino una estudiante y me dijo, pastor, lo que usted dijo de la palabra, ¿es cierto? Le dije, sí, no estoy mintiendo. Ahí en la palabra de Dios dice que quitemos de nuestra vida toda gritería. Y me dijo, ¿me deja ver dónde dice en su Biblia? Le dije, sí. O sea, tenía que comprobarlo y está bien, ¿verdad? Entonces ya lo llevé al texto que está hablando Pablo y dice, quita de ti toda gritería y toda maledicencia. Y dijo, voy a ir con mi esposo y le voy a decir. Le dije, no, pero se refiere a ti. Dice, bueno, es que los dos. ¿Cuántos son gritones aquí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Quita de tu vida toda gritería. Y eso es lo que debe de hacer, porque mire, cuando yo era pequeño, tenía una abuelita, como todas las abuelitas, todas son iguales, todas las abuelitas. Lo regañan a uno por todo. Bueno, la mía sí, no sé la suya. Pero mi abuelita me regañaba de todo. Y me decía, muchacho, no haces caso de lo que te digo. Y luego me decía, por una te entra. ¿Y qué más? Entonces sí tenían una abuelita igual que la mía. Por una te entra, sus consejos, ¿verdad? El regaño, la instrucción. O sea, por una te entra y por el otra te sale y se va. Pero en esta tarde, todos los que estamos aquí, vamos a tapar nuestro oído, ¿ok? Y vamos a dejar que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y se quede y la pongamos en práctica. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no cierra sus ojos? Cierre sus ojos y hable con el Señor. Padre, gracias por esta tarde, Dios, por este tiempo maravilloso que nos das, porque nos hemos reunido a estar en tu presencia, Señor. Nos hemos reunido para tener relación, para que nos llenes y nos hables, nos confrontes, nos bendigas, nos suplas. Somos tu pueblo, Señor. Háblanos, Señor, y que lo que escuchemos lo pongamos por obra día con día, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, físicamente estuvo viviendo aquí entre nosotros. Él enseñó muchas cosas. En ese tiempo fue un tiempo de transición donde había que cambiar estilos, formas, reglas, tradición y llevar al pueblo a una nueva relación con Dios. Ya no iba a ser una relación exclusiva de Dios con los judíos, sino iba a ser una relación de Dios con todos los pueblos, con todas las naciones, con todas las personas. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice que el velo del templo se rasgó. Y esto era señal de que a partir de ese momento el hombre podía tener una relación personal con Dios. Ya no iba a necesitar a un intermediario, alguien que fuera a la presencia de Dios, sino que el hombre mismo, la mujer misma, podía tener acceso a este lugar santísimo, a este lugar de adoración, a este lugar hermoso donde podía gozarse y llenarse de la presencia de Dios y adorarlo y contemplarlo y todo esto. Viene a mi memoria hace muchos años, estando yo joven,
nos invitaron a un evento de jóvenes, un congreso de jóvenes en la ciudad de Cuernavaca. Y fuimos, y estando allá, al lugar donde íbamos, nos dijeron que había un lugar donde había una réplica del templo de Jerusalén. Y una de las actividades era ir a conocer este lugar. Y fuimos, y había una línea ahí para entrar porque había mucha gente, y el lugar, obviamente, por las dimensiones, las medidas que habla la Biblia, que era este lugar, no era un lugar grande. Entonces entrabas y estabas ahí un momento, te daban tiempo de estar unos minutos y luego salías para que entraran otra persona. Pero en el camino te empezaban a decir todas las reglas que llevaba cuando el sumo sacerdote tenía que entrar a la presencia de Dios. Ahí es el lugar, porque ahí estaba la misma presencia de Dios. Y lo que me impactó a mí al final, ya casi cuando iba a entrar, dijeron, mire, cuando iba a entrar el sumo sacerdote, le amarraban una cuerda aquí en su dorso, dice, para que entrara. Y si entraba mal, si traía algo en su vida, si no había sido purificado, moría porque no podía resistir la presencia de Dios. Y llevaba unas campanitas que hacían ruido, y si dejaba de hacer ruido, pues pelas, se murió. Y lo jalaban. Entonces cuando yo iba a entrar, pues obviamente que me empecé a purificar, ¿verdad? Señor, perdóname por esto y por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Y dejaba que pasaran porque yo todavía seguía pidiendo perdón, ¿verdad? Purificándome. Pero mire, cuando yo entré a ese lugar, estar en la presencia de Dios era algo especial. No era el lugar santísimo de Jerusalén, pero era una réplica. Pero en ese lugar yo podía sentir la presencia de Dios de una manera especial. Como muchas veces yo he sentido la presencia de Dios en este lugar. Porque Dios es un Dios vivo, es un Dios activo, es un Dios que está aquí y está en medio de nosotros. ¿Cuántos creen eso? El Señor, cuando estuvo aquí, Él empezó a enseñar acerca de la forma que es la correcta de adorar, de orar, de estar en su presencia y de lo que Dios busca. En ese tiempo había una disputa ahí entre los samaritanos y los judíos. Unos decían de una manera y otros decían otra, otros defendían una forma de ser, otros defendían la otra, y entre ellos no había armonía, había diferencias, no se podían ver, se odiaban algunos, se encontraban y bueno, eran problemas y problemas siempre que se encontraban, se daban la vuelta uno al otro para no encontrarse y no tener ese tipo de problemas. Pero el Señor siempre va y busca los lugares, siempre estaba dispuesto a enseñar, aún en circunstancias difíciles y aún en circunstancias que pudieran parecer diferencias irreconciliables, diferencias que no se podían limar. Y dice la palabra que en el Evangelio de Juan, bueno, dice en todos, pero yo he tomado la cita de Juan 4:20, donde está el Señor ahí, un pasaje. Y es una historia que usted ya ha leído muchas veces, que habla de el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y estaba ahí. Dice que estaba en el camino y estaba en un pozo de agua. Sus discípulos dice que habían ido al pueblo a comprar alimentos y él estaba ahí. Él no quiso ir al pueblo porque él tenía que tener este encuentro. Él sabía que iba a llegar esa mujer a ese lugar. Y cuando la vio, le pidió agua de beber y ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? O sea, ¿cómo tú, que tu pueblo y el mío somos enemigos? No me puedes pedir un favor, no me puedes pedir esto. Y Jesús empieza a platicar con ella. Y la lleva a la cuestión espiritual, que era lo que Jesús quería enseñar. Y empiezan a hablar de la adoración.
Empiezan a hablar de la oración, empiezan a hablar de la forma en que se relacionaban con Dios los samaritanos y los judíos. La samaritana le dice al Señor, versículo 24-20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Si usted se fija, aquí hay una cuestión tradicional. La mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Y entonces, como los padres lo hicieron de una manera y los padres se lo enseñaron a los hijos, así estaban acostumbrados a hacerlo. Pero dice: pero ustedes dicen que tiene que ser en Jerusalén. Unos decían de una manera y otros decían de otra. Y cada quien defendía su punto de vista. El Señor le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y sigue diciendo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es tal vez la primera enseñanza que da el Señor acerca de la forma de adorar, la forma correcta que se debe de adorar. Y nos dice que el Padre busca adoradores. La adoración de su pueblo agrada, satisface el corazón de Dios. Y Dios busca a esos adoradores. Dios se goza donde hay una adoración a Él. El corazón de Dios se siente gozoso cuando está en medio de la alabanza de su pueblo, cuando el pueblo lo adora, cuando el pueblo está haciendo esto. Y dice que Dios busca verdaderos adoradores. Y cuando habla de esto, verdaderos, y hace énfasis, verdaderos adoradores, da a entender que hay otros que no son verdaderos adoradores, aunque puedan adorar, pero de diferente manera, con una forma que no es la correcta. El Señor enseña, Jesús le empieza a enseñar a la mujer samaritana formas de adoración. Le dice: ustedes adoran lo que no saben. Es decir, ustedes son ignorantes en la adoración. Si no lo saben, son ignorantes. Y ustedes adoran de una manera que no es la correcta. Los samaritanos tenían los 5 libros de Moisés. Ahí tenían un conocimiento de Dios, pero no tenían el conocimiento completo. Sin embargo, pudiera haber entre en medio de ellos hombres samaritanos que sí buscaran a Dios, que sí leyeran estos libros, pero su conocimiento era limitado. No tenían conocimiento amplio porque ellos se habían quedado en esa parte. Los judíos tenían un conocimiento más amplio porque tenían todo lo revelado hasta esos días. Y los samaritanos adoraban a Dios de una manera con muchas deficiencias, de una manera que no era la correcta. Y le sigue diciendo: nosotros, es decir, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos tenían un conocimiento muy amplio de todos los temas, de todo lo relacionado con Dios. Los judíos, cuando hablábamos de este tema de la adoración, los judíos tenían a los salmistas, tenían el libro de los salmos, tenían entre sus filas a David,
Ellos conocían de lo que era entrar a la presencia de Dios. Ellos hablaban de instrumentos, hablaban de címbalos, hablaban de tambores, hablaban de danzas, hablaban de formas de adorar a Dios y de relacionarse y de entrar de una manera gozosa a la presencia de Dios. Sin embargo, aún ellos estaban limitados en su relación con Dios. No podían entrar al lugar santísimo, no podían entrar a la presencia misma de Dios. Lo podían hacer fuera, lo podían hacer en los atrios, lo podían hacer en algún lugar y cantaban los himnos, cantaban los salmos, pero no podían estar en ese lugar santísimo donde se podía sentir la presencia de Dios. Cuando yo estuve en ese lugar, en Cuernavaca, yo recuerdo que cuando entré me arrodillé y empecé a adorar a Dios. Empecé a darle gracias, abrí mi corazón y empecé a estar ahí en su presencia. Yo podía sentir la presencia de Dios ahí en ese lugar. Y estuve derramando lágrimas y no sabía por qué. Simplemente estaba derramando lágrimas y le daba gracias a Dios. Y usted puede decirle, Señor, gracias por mi vida. Y estaba yo contento, pero estaba llorando. O sea, cosas que chocan, ¿verdad? Parece ser que en medio de la alegría pueda alguien llorar. ¿A usted le ha pasado? Y yo estuve ahí. Y cuando llegó, porque había unas personas que estaban ahí, y ya cuando ellos calculaban el tiempo, llegaban y no te hablaban, ¿verdad? Nomás llegaban y te tocaban y lo veías y yo decía, ¿por qué tan pronto? O sea, estoy aquí en la presencia de Dios, no. Pero yo sabía que había línea de gente atrás esperando. El Señor dice, mas la hora viene, cuando le sigue enseñando a la mujer, le dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. 3 maneras de estar adorando a Dios en tiempos diferentes. Con una misma intención, pero sin lograr los propósitos, 2. Y cuando dice, mas la hora viene, Jesús estaba anticipándose a lo que venía, a lo que iba a suceder días después, meses después, años después, siglos después. Mas la hora viene, dice, y luego se transporta a un presente y dice, y ahora es hoy. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el tiempo se cumple, y hoy es cuando hay muchas formas de adorar a Dios, pero esto sigue siendo también una realidad. Personas, iglesias que creen que están adorando a Dios desde su manera de hacerlo, pero que están lejos de la palabra de Dios. Están en un lugar donde Dios no se goza de lo que sucede ahí, de los excesos que pueden haber. Hoy podemos, gracias a la tecnología, que podemos meternos a ver enseñanzas de diferentes iglesias y podemos ver excesos de gente danzando, bailando, revolcándose, haciendo hechos y sonidos y cosas que pues chocan al espíritu, ¿verdad? Que uno puede decir, eso no es. Eso no es lo que es la adoración a Dios. Eso es exhibicionismo, eso es show, eso es manipulación, eso es muchas cosas. Hace algunos años también en una iglesia aquí decían que cuando una persona, específicamente una persona, oraba por
por los que estaban ahí, los que pasaban al frente, se caían. Todos se caían. Y ya ve cómo es uno de incrédulo, ¿verdad? Yo dije, yo voy a ir a ver si es cierto. Y ya fui. Y cuando dijo, que pasen porque va a orar el santo, va a orar por... No, pues ya pasó toda la gente. Y yo veía que se caían y venía para acá y todos se que iban cayendo y cayendo. Y traía sus cachadores atrás para que no se golpearan. Y llegó conmigo y yo antes de pasar ahí yo le dije a Dios, Señor, si eres tú, voy a caer. Yo no sé cómo es, pero voy a caer. Y ya cuando llegó conmigo, me empujó y pues yo esperaba que algo sucediera, así como que se me fuera el sentido. Y yo estaba ahí y me empujaba y pues yo no me caía. Pero no es porque yo estaba así, ¿no? Sino yo estaba normal, pero él me empujaba y me empujaba. Y me empujó de tal manera que hasta, pues sí, me empujó, del empujón, pues sí me caí, ¿verdad? Y yo dije, no, esto es pura farsa. Y también los que se prestan, ¿verdad? Pasaba mucha gente y estaba ahí y se dejaban caer. Porque sabían que alguien estaba atrás, ¿verdad? Pero cuando estás en la presencia de Dios suceden cosas increíbles. Y no tiene nada que ver con emocionalismo o con cosas que el Señor te agarra y que estás ahí, no te puedes callar. No, eso no es cierto. O sea, hay un orden en la presencia del Señor. Y cuando dice que Dios busca verdaderos adoradores, personas que adoren al Padre en espíritu, el espíritu está aquí adentro y sale de dentro hacia afuera y es una manifestación de que está Dios y tú ahí en lo íntimo y Dios te está tocando y tú estás abriendo tu corazón y mostrándote y mira, aunque no te sabes el canto, algo viene a tu mente, algo viene a tu boca y empiezas a darle gracias a Dios, empiezas a sentir esa presencia de Dios de una manera especial. Hoy en día no se pelean porque quién lo está haciendo bien, quién lo hace mal. Yo no digo que nosotros tenemos la verdad absoluta y que como nosotros lo hacemos es la forma correcta de hacerlo. No, yo no digo eso. Yo solamente estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y el único que puede definir y juzgar el interior es Dios. Él es el único que sabe quién es un verdadero adorador y quién está con las manos levantadas, cantando la canción, pero pensando en otra cosa, su mente en otro lugar, su mente en otra situación, a punto de decir que ya se acabe ya para irnos porque yo prometí que sí iba, pero saliendo de aquí me iba a ir a otro lugar. ¿Cuántos vinieron así en esta mañana? Las formas, los lugares, dice la palabra de Dios, que va a llegar el día en que ni en este lugar, ni en Jerusalén, es el lugar apropiado para adorar, sino en cualquier parte del mundo. Yo les decía, en ese mismo momento se están llevando a cabo eventos en muchas partes del país. De Estados Unidos, de Centroamérica, cristianos, y no solamente de esta congregación o de esta denominación de casa de oración, sino de todas. La semana pasada estuve en una ciudad que me invitaron. De casa de oración, iba a ser la inauguración, iban a empezar a reunirse en una iglesia. Y una iglesia bautista muy grande, que tiene 2 auditorios, uno para 2,000 personas y otro como para 300, 400. Ellos le rentaron la iglesia pequeña
a casa de oración de esa ciudad y me invitaron para esta primera reunión y fui. Sin embargo, el pastor de esta iglesia bautista, que son hermanos morenitos, moreno intenso, muy intenso, le dijeron al pastor: vienes a nuestra reunión para presentarte a toda la iglesia y para que toda la iglesia sepa que ustedes se van a estar reuniendo en el otro auditorio. Y fuimos. Y mire, yo había visto escenas como esa en películas. Yo había visto escenas de que se estaban gozando ahí. Y yo, pues como eran películas, a veces pensaba que pues armaron un grupo y lo subieron y todo esto, ¿verdad? Y mi esposa y yo, cuando platicábamos y veíamos esas escenas, decíamos: qué padre ir a una iglesia así, sería fantástico y estar en la presencia de Dios y todo. Y mire, Dios me puso ahí en medio de una sin pensar. Y empezaron a llegar los hermanos y empezaron con un orden increíble. Y empezaron a llenar el auditorio, lo empezaron a llenar y mire, empezó el evento, y luego yo veía que llegaban unas personas muy ancianas, muy grandes, y les ayudaban incluso a subir a la plataforma y había muchas sillas atrás. Y yo decía: yo creo que a ellos los honran por su edad. Yo pensaba que los ponían ahí. Y sin embargo, cuando iban a empezar, todos pasaron, se pusieron hacia el frente con micrófonos y era el coro puro. Bueno, yo empecé a ver ahí y yo dije: pues si acaso hay unos 2 jóvenes, y jóvenes estábamos hablando de como de 45, y de ahí para arriba, mi hermano. Y yo dije: gloria a Dios, ahorita esto va a estar de velorio. Porque siempre que pensamos que son viejitos, pues es de velorio, ¿verdad? No, mi hermano, que empieza la alabanza y estaba una señora, bueno, de hecho al final vino una familia y me dijo: oye, ¿no grabaste? Le dije: sí, incluso yo estuve mandando en un grupo que tenemos ahí de los matrimonios, estuve mandando, mientras yo estaba en el lugar, estuve mandando los videos de lo que estaba sucediendo. Y era algo tremendo, hermano, estar en la presencia de Dios, adorándole, alabándole de la manera que ellos lo hacen. Y era una iglesia bautista, y nosotros pudiéramos decir que los bautistas son aburridos. Pues ellos si vienen y nos ven, dicen: no, hermano, qué aburridos son los mexicanos. Mire, tienen una manera de adorar a Dios y de alabarlo especial. La palabra de Dios dice: y ahora, la hora viene, y es ahora, hoy, cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y los domingos nos reunimos a eso, a adorar al Padre. No es solamente que venimos porque, pues es el domingo. No, venimos con propósito. Y el propósito es adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? El lugar no es, mire, este lugar pues no es un lugar lujoso, no es un lugar cómodo tal vez. Tenemos unas sillas que son más viejas que qué cosa, que ya se les acabó el colchón, ¿verdad? Ya, y lo hicimos a propósito, créanme, para que no se duerman, porque en las sillas cómodas uno se desparrama y se desconecta. Y aquí, como están duras, pues le volteas y le mueves y esto. Y cuando dicen: póngase de pie, todos, gloria a Dios, porque ya no aguantaba. ¿Usted qué entiende cuando Jesús le dice: mujer, créeme? Fíjese cómo dice el Señor: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y verdad, mis hermanos, los tiempos han cambiado. Yo recuerdo cuando me llevaban al templo, mi mamá me llevaba al templo y era un lugar
tan solemne que ni siquiera podíamos hablar en voz alta, todo eran susurros. Llegábamos y porque despiertas al Altísimo. Y luego, oye mami, ¿qué quieres? Quiero ir al baño, espérese. Y luego cuando salíamos teníamos que salir así en reversa, ¿verdad? Por respeto. Y el Señor dice que Él se goza donde hay un pueblo que lo alaba, donde hay un pueblo que lo adora, donde el pueblo puede levantar sus manos y cantar, aunque algunos cantan feo, pero cantar. Me decía en el servicio anterior, estábamos platicando allá atrás y había unas hermanas que estaban hablando y una dijo, ¿cómo estás? Dijo, ay, moqueando y húmeda, porque estuve llorando y la presencia de Dios y se derramó y todo esto. Dijo, ay, yo estaba bien en la presencia de Dios, pero atrás de mí estaba una señora que cantaba, no, fuerte, fuerte y feo, feo. Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Dios estaba mirando su corazón, porque dice, Dios busca los adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Y cuando estamos en esa situación, no nos importa nada. No nos importa lo que está pasando a un lado, ni lo que nos preocupa fuera de este lugar, ni nada. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Y yo le digo a usted, créame, la hora viene. Y como dice, y esa hora. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Una parte importante de la adoración en las iglesias son los levitas. Los levitas tienen una responsabilidad, es de guiar al pueblo a la presencia de Dios. Guiar al pueblo hasta llegar al lugar santísimo y adorarlo. Y desde el inicio hay una manera que está fluyendo, hay un espíritu que está fluyendo. El Salmo dice, entrar por sus puertas con alabanzas. ¿Sí? Es decir, de manera alegre. Y cuando empezamos alabando y palmeando y gozosos y dándole gracias a Dios, pero luego nos van llevando hasta la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios es cuando tú estás abriendo tu corazón y tú estás ahí en ese lugar donde Dios puede hacer algo por ti, donde Dios toca tu corazón, donde suceden milagros, donde Dios se derrama, donde tú puedes tocar la misma presencia del Señor sin importar dónde estás, porque estás en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren que hagamos eso? ¿Les pedimos a los músicos que pasen? ¿Les quieren pedir? Que pasen, díganles, pasen. Le voy a pedir que se ponga de pie usted. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, estírese, puede estirarse con libertad. Cuando uno va a hacer ejercicio, para que no se llegue a causar algún problema, se estira uno, ¿verdad? Cuando vamos a estar en la presencia de Dios, también nos disponemos. Sé que algunos vinieron cargados y cansados, con problemas, pero le voy a pedir que haga un esfuerzo por dejar a un lado su preocupación. Y le voy a pedir que en este momento solamente usted esté en la presencia de Dios, que se deje llevar por este río de adoración, por este río de alabanza, porque estaremos en la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios. Y dice que Dios busca adoradores, verdaderos adoradores. Dios busca en medio de su pueblo, y donde encuentra un adorador de verdad, ahí se detiene y se goza con la adoración de esa persona, de ese adorador.
nosotros aquí somos adoradores. Usted y yo somos adoradores. Y somos cristianos y nos hemos gozado y nos hemos reunido el domingo, que es el día del Señor, a darle gracias, a exaltarlo, a dejar que Él nos llene, a decirle: Señor, bendíceme esta semana que viene. Toca mi vida, toca mi familia, toca lo que yo voy a hacer, toca mi ser, toca lo que soy, Señor. Haz un cambio en mi vida, Dios. Que no solamente sea un oidor, sino que sea un hacedor de tu palabra, Señor. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. A eso hemos venido, a estar en la presencia de Dios. Hemos venido a estar en su presencia, a adorarlo, a gozarnos. Abra su corazón, levante sus manos, dígale: Señor, aquí estoy. Quiero participar de tu adoración. El inicio de un verdadero adorador es amar a quien va a adorar. Si tú verdaderamente deseas ser ese adorador, tienes que amar a Jesús por sobre todas las cosas. Que Él sea el único motivo de tu existencia. Vamos, dile: tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor, nada me separará, nada me separará de tu
tengo una palabra del Señor para su iglesia. En la historia de la Biblia hubo hombres y mujeres que anhelaron la presencia de Dios, pero también hubo hombres y mujeres que fueron indiferentes a la presencia de Dios. Jonás tuvo que huir de la presencia de Dios. Él fue en un momento indiferente a su presencia y él tuvo que subir a un arca, a una barca donde lo tuvieron que lanzar, porque por su desobediencia y su indiferencia a la presencia de Dios sucedieron cosas tremendas en ese lugar, que lo tuvieron que echar de esa barca. Sin embargo, vemos la vida de David, un hombre que anhelaba anhelosamente la presencia de Dios. Él prefería, dice la Escritura, un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y él prefería un día, aunque sean los patios de la casa de Dios, pero quería estar en su presencia. Él había encontrado en su presencia el mejor lugar, el mejor escondite. Él podía encontrar en ese lugar el todo que llenaba todo de su vida. Cuando él estaba ahí, él decía: Señor, conóceme y purifícame, límpiame de esos pecados que son ocultos. Lávame y límpiame con hisopo. El hisopo era una solución que quemaba toda raíz para que no volviera a surgir ese pecado. Y él decía: límpiame más y más de mi maldad. Él anhelaba su presencia. Vamos a ver ahí en 1 de Samuel 7. Voy a leer esta historia. Dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. El arca representa la presencia de Dios. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Eleazar tuvo que santificarse para encargarse de la presencia de Dios. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. Dice 1 de Samuel 7:1, 20 años en total. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron indiferentes a la presencia de Dios. 20 años estuvo la presencia de Dios en su casa y no sucedió nada. Ellos fueron con el sacerdote Samuel y le dijo: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo el pueblo, a Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero así como Eleazar, consagremos nuestro corazón, consagremos nuestra vida si queremos ver la presencia de Dios manifiesta en medio de nosotros. La presencia de Dios ya está aquí. La presencia de Dios está en todo lugar. Antes de que usted llegue, Él ya está aquí. Está donde usted va, en el camión, en su carro, en su casa. Él está en todo lugar porque Dios es omnisciente, es omnipresente. Él está aquí ya. Pero muchas veces no se hace manifiesta su presencia por causa de cómo está nuestro corazón, por la indiferencia que nosotros tenemos ante la presencia de Dios. Hubo una casa también donde un anhelo y un deseo por su presencia. No fueron indiferentes, había un respeto y un amor reverente. Y en 2 de Samuel 6:6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Sabe quién era Usa? Un hijo de Abinadab.
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. La muerte de Usa es para dar evidencia ante todo el pueblo de la santidad de Dios. El arca debería de ser llevada por los levitas sobre los hombros. Los hombros hablan de la responsabilidad que nosotros tenemos ante la presencia de Dios. Se necesita santidad para poder estar en la presencia de Dios. Y ellos llevaron el arca en una carreta girando por bueyes. No la llevaron con la responsabilidad que se debería de llevar, como nosotros, como sacerdotes, debemos llevarla. Y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Usa significa fuerza, mi hermano. Nosotros no podemos entrar a la presencia en nuestras propias fuerzas, a nuestra manera. Hay una ley y algo que Dios estableció para nosotros poder entrar a su presencia y poder disfrutar de esa gloria tan perfecta, tan excelsa, que solamente ha sido preparada para aquellos que conocen y saben y tienen el entendimiento de a quienes nosotros nos acercamos. Dice más adelante: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Si nosotros queremos la bendición del Señor, necesitamos consagrar el corazón, necesitamos tener un anhelo por la presencia de Dios, y necesitamos tener el entendimiento a qué nos acercamos a Dios, con temor, con reverencia, con anhelo, con un deseo profundo de verdad encontrarnos con Dios. Es ahí donde está la presencia de Dios que hay cambios en nuestra vida. Es ahí donde está en la presencia de Dios donde tú puedes presenciar la misma gloria de Dios. Es ahí donde tú sales transformado y cambiado, y sales con una visión clara del caminar contigo y Dios. Es ahí en su presencia. Tú tienes que tener un anhelo, un deseo profundo de encontrarte con Dios. Y debes de amar sobre todas las cosas su presencia. Yo le invito a que cierre sus ojos y ahí ponga su corazón delante de Dios y deje que el Señor escudriñe todos los rincones. Pero ese corazón debe de estar consagrado. Ese corazón debe de estar anhelante de la presencia de Dios. Ese corazón debe de estar listo para poder ver a Dios mismo y su gloria. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque es en tu presencia, Señor, donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor. Es ahí en tu presencia donde nos encontramos cara a cara contigo y conozco quién soy yo, Señor. Padre, es ahí en tu presencia donde tú llenas mi corazón, Señor. Es ahí en tu presencia donde le das sentido a la vida. Es ahí en tu presencia donde encontramos el camino correcto, Señor. Es ahí en tu presencia, Señor, donde nos encontramos tú y yo, Señor, donde hay una esperanza viva, Señor, donde hay fe, Señor. Es allí en tu presencia donde tú nos llenas, Señor, donde tú nos saturas, donde hay delicias a tu diestra para siempre, Señor. Es allí en tu presencia, Señor. Pon ese deseo como ese siervo, Señor, que tenía sed de ti, Señor. Como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Anhelamos, Señor, tener tu presencia. Anhelamos presenciarte. No importa, Señor, que no sean los mejores instrumentos, ni los mejores músicos, ni los mejores cantores. Queremos tu presencia solamente, Señor. Queremos anhelarla, Señor. Queremos desearla, Señor. Queremos que seamos completos y llenos en ti, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ser transformados a tu imagen, Señor. Queremos ser transformados en ti, Señor. Y queremos caminar en esa dimensión, Señor, del poder de tu gloria. Queremos ver las cosas sobrenaturales que has preparado para aquellos que temen tu nombre, Señor.
te damos gloria y alabanza, Señor, y entregamos nuestro corazón a ti. Te pedimos, perdónanos, Señor, por ignorar tu presencia. Perdónanos, Señor, por ser indiferentes a tu presencia, Señor. Perdónanos por no anhelar estar en tu presencia, Señor. Queremos que tú nos limpies, que tú nos santifiques. Queremos que nuestro corazón sea íntegro y todo aquello que estorbe, Señor, en tu presencia, quítalo de este lugar. Todo aquello que estorbe, sean ideas, sean hombres, sean planes, sean estructuras de hombres, quítalo, Señor. Queremos tu presencia y únicamente queremos ser guiados por la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos que cuando el arca esté allí presente, Señor, todos estos enemigos sean derrotados. Todos nuestros enemigos sean derrotados, Señor, en tu presencia, Señor, en tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en tu presencia donde hay plenitud de gozo. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Y dile: estoy a la puerta de tu casa, tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa, tu gloria yo quiero. He limpiado mis pies para adorarte, tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies para adorarte, tu rostro buscaré. Levanta tus manos y adórale. Olvídate de quien está a un lado de ti. Ahora eres tú y Dios. Tú como sacerdote, constituido por Dios a través de su Espíritu Santo por medio de Cristo, debes adorarle. Cantemos juntos. Estoy a la puerta de casa, tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa, tu gloria yo quiero contemplar. Para adorarte, tu rostro buscaré. Sí, he limpiado
gloria en mí, tu gloria en mí yo quiero ver, tu gloria en mí yo quiero ver. Tan preciosa es tu gloria, tan reverente es tu gloria, tan hermosa es tu gloria. Preciosa es tu gloria, gloria en mí yo quiero ver. Solo un momento, levante sus manos. Qué bueno que ya entendimos que no es todas las horas que podemos cantar, sino es la convicción que hay en nuestro corazón para vivir en santidad, para vivir como cristianos, no como miembros de una iglesia, sino como cristianos. Señor, queremos ir a nuestros días de trabajo, no como miembros de una iglesia llamada fulana de tal. No, Señor, queremos salir y simplemente por ser llamados cristianos, hijos de Dios, tenemos que vivir en santidad. Que tu gloria resplandezca, Señor, en cada cosa que nosotros vamos a hacer, en cada cosa que vivimos, cada palabra que decimos. Tu gloria en mí, Señor. Tu gloria en mí, Dios. Tu gloria en mí. Y yo quiero, Señor, que mi vida te exalte. Yo quiero, Señor, que mi vida te adore. Que todo lo que yo crea, Señor, sea simplemente lo que tú me has prometido, Dios. Que mi vida te proclame como Rey y Señor de mi vida, Dios. Oh, Señor. Te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Quieren exaltar al Señor. Te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda
darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Una palabra tuya es suficiente, Señor. Una palabra tuya. Vamos a decir una vez más con todo nuestro corazón. Te adore. Como Dios de toda gloria, dilo otra vez. Que mi vida te exalte. Oh, que mi vida, Señor. Dile con todo tu corazón. Como Dios de toda gloria, eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Honrarás a aquel que vive, como guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Solo una palabra sobre mí. Levante sus manos. Levante sus manos y adore. No deje pasar este tiempo tan sublime, tan hermoso en su presencia. Tan solo una palabra tuya, tan solo una palabra tuya es suficiente para mí. Eres Dios de toda majestad, viviendo en santidad. Yo quiero vivir en santidad también, para estar contigo, Señor. Así con sus ojos cerrados, yo quiero invitar a todo aquel que quiera que oremos por él, que tenga alguna dolencia, alguna necesidad. Venga aquí adelante, abajo de la plataforma. Vamos a orar juntos. Mientras pasan aquí adelante todos los demás, adoremos a él. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Si los que quieren nos ayudan a que la cosa sea un poquito más rápida, ordenada. Y todos los líderes, si nos ayudan a venir aquí para orar. Si alguien no puede pasar aquí completamente al pasillo, está bien, acá hay lugar. Pero si también en el pasillo quiere usted quedarse, con ese paso de fe que da de su lugar al pasillo, aquí al frente está bien. Oh Rey, oh Señor, maravilloso eres tú. Recordé, hay que orar por la hermana Marichuy. Es una hermanita viuda. Ella está en este momento en el hospital.
la intervienen el miércoles, el martes creo, y vamos a orar por ella. Es una viuda, tal vez usted no la conoce, pero se llama Marichuy. Es una mujer que ha sido fiel por muchos años, de integridad también al Señor. Vamos a orar por ella también, ¿está bien? Y yo quiero invitarle que extienda sus manos hacia acá, los que vinieron hacia adelante, hacia los que vinieron adelante. Extienda sus manos, y todos los demás que quieran venir a ayudarnos a orar, impongan sus manos. Trate de hacerlo un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, si es posible. Pero valientes, hijos de Dios, vengan, ayúdenos a imponer manos sobre estas personas que vinieron aquí adelante, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Una palabra tuya es suficiente. Oh, vamos a sentir la carga de los que han venido aquí adelante. Por favor, interceda, levante su voz, iglesia. Vamos, como si fuera un familiar de usted que vino adelante, como si viniera su papá, su mamá que pasó aquí al frente, algún invitado que usted trajo y vino aquí adelante. Levante su mano y su voz para orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todas estas necesidades de nuestros hermanos. Tú eres el que bendice, el que suples. Y también, Señor, todos los que nos están viendo por internet, todos los que nos verán más adelante también, Señor, todos nuestros hermanos, iglesias que están en este momento junto con nosotros celebrando adoración al Rey. Manifiéstate, Señor. Tal vez algunos se están reuniendo en casas, algunos están en el hospital, algunos ya están en sus iglesias, sus congregaciones. Señor, manifiéstate con poder y con autoridad para tu honra y tu gloria, Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. A tu nombre es la gloria, Señor. A tu nombre es la gloria. Levanten sus manos, levantemos nuestras manos y adoremos. Aleluya. Te adoramos, Rey. Eres Dios de toda majestad. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra, tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede llamar la tempestad. Du vereerte berührt en verruchte. En met olivar en de is en met eten. Du is in maar achterwe. Du te beechte van een verruchte in de ring. En met eten beecht aan de woorden en je mag over die.
שתפעמך אסתבחת. שתבאף את דרלבן geschilderd. Du vereiste Baucht. Du vereiste Baucht schön. Du vereiste Baucht en mertile bajo us die eist. Mas elefant eenmaal in de voos. Elefant die met het amboch eist paste. Vengo tuus en me gaat het. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Gracias, Señor. Gracias porque en ti está nuestra victoria. Gracias porque son restituidas todas las cosas cuando estamos en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra, porque hasta aquí podemos decir que tú has estado con nosotros. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre y te exaltamos como Señor de Señor y Rey de Reyes sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra casa. Te damos gloria y alabanza a ti, solo a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. ¿Cuántos son bendecidos por el Señor? Amén. Pues dele un abrazo al que está al lado de usted y vamos a despedirnos de este lugar con cánticos de alabanza y decirle al Señor: tú eres mi roca. ¿Cuántos proclaman que Jesús es la roca de sus vidas? Amén. Firmes están aquellos que confían en el Señor.
Eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Vamos a decirlo otra vez. Eres mi roca, Eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Nada me moverá de tu presencia, En ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti, es su nombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti, es su nombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Vamos a caminar hasta el final en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. nada me moverá de tu presencia, En ti edificaré mi vida entera. La última vez, dilo otra vez. eres mi roca, Eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti, es su nombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti, es su nombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. A ver, con las puras voces. Aquel que confía en ti, es su nombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. ¿Lo hacemos una vez más? Aquel que confía en ti, es su nombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Vamos a aquel que confía en ti, es su nombre sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. ¿Cuántos hombres y mujeres sabios hay en esta mañana?
Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga. Ánimo, el Señor está con nosotros.